Algunos hitos óseos importantes del hueso dorsal, los demás los veremos en el paso práctico. Fíjense que en el ilion, que dijimos que es el hueso más superior del hueso dorsal, en este caso está pintado como color amarillo, tenemos diferentes hitos anatómicos. Bien, fíjense primero siempre ubicarse, qué es anterior, qué es posterior. Dijimos que anterior tenemos diferentes referencias, pero la mejor de todas es saber que el pubis es más delgado y es más puntiagudo. Generalmente se forma un ángulo de 90 entre su rama superior y su rama inferior, ¿ya? Mientras que el isquion, que está acá abajo y posterior, es mucho más redondeado y voluminoso, y es mucho más grueso. Por lo tanto, esto es anterior y esto es posterior. Fíjense que el ilion tiene cuatro grandes espinas. De hecho, tienen forma de espina. Acá tengo una y tengo dos. Acá tengo una y tengo otra. Por lo tanto, tengo cuatro grandes espinas. Y como estas espinas están ubicadas en el hueso ilion, se van a denominar espinas ilíacas. Entonces yo tengo una espina ilíaca acá, una espina ilíaca acá, otra espina ilíaca acá y finalmente una acá. Para diferenciar estas cuatro espinas ilíacas, vámonos por posición anatómica. Si dijimos que esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior, déjenme un segundo, lo vamos a notar. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Entonces, de acuerdo a esto, ya se les va a hacer más fácil. ¿Cómo se puede denominar la espina que está acá arriba y adelante? Va a ser la espina ilíaca antero, porque no está postero, está antero y está arriba superior. Tengo la espina ilíaca antero superior. Y si existe la espina ilíaca antero superior, acá abajo va a existir la espina ilíaca antero inferior. Ahí está la espina ilíaca antero inferior. Entre medio de ellas está la escotadura innominada antero superior. Bien. Y debajo de la espina ilíaca antero inferior está la escotadura innominada antero inferior. Bien. Mientras que las espina ilíacas que están acá son posteriores. Hay una que está arriba y hay una que está abajo. Por ende, esta sería la espina ilíaca postero superior y esta sería la espina ilíaca postero inferior. Bien. También en el ilion, desde lo que es la espina ilíaca anterosuperior hasta lo que es la espina ilíaca posterosuperior, tengo esto, que es un punto muy palpable cuando uno baila salsa, ¿cierto? Bachata y se palpa este hueso. Esto es la famosa cresta ilíaca. Y la cresta ilíaca se puede dividir en tres grandes partes. Ya tiene un labio lateral, que ahí está, tiene un intersticio, que es la parte al medio de la cresta ilíaca, y si lo vemos por una visión interna, tiene un labio medial. Ya vamos a saber para qué son esas tres cosas que les acabo de nombrar. Pero como esto es una visión externa, porque es una cavidad, una fotografía tomada desde el lado, acá tengo lo que es la fosa ilíaca externa o también llamada cara glútea. Bien, porque acá se insertan los músculos glúteos. Entonces, del ilion específicamente me interesa eso. Bien, por su visión interna, ya vamos a tener lo que es en el fondo esta superficie articular para el sacro y se llama cara auricular para el sacro. Acá va a encajar el sacro y se llama auricular porque tiene forma de oreja. Y sobre esta superficie articular para el sacro tengo lo que es la tuberosidad ilíaca, una zona más prominente del ilion. Mientras que acá se nota una línea, ¿ya? Y la vamos a llamar como línea arqueada. Bien, entonces haciendo resumen, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, escotadura innominada anterosuperior, escotadura innominada anteroinferior. Tenemos el labio medial, el intersticio y por esta visión el labio lateral. Tuberosidad ilíaca y
carilla o cara auricular para el sacro, con su línea arqueada, y finalmente la fosa ilíaca interna, lugar de inserción del músculo del mismo nombre, músculo ilíaco. Bien, mientras que por fuera está la fosa ilíaca externa, lugar de inserción de los glúteos. Bien, en el pubis ya vamos a tener una rama superior, una rama inferior y un cuerpo que es su parte más central. Rama superior, rama inferior y su cuerpo que es la porción más central. Y la zona más prominente, ¿cierto? O la punta del cuerpo que apunta hacia anterior se va a conocer como tubérculo púbico. Sumamente importante lo que es el tubérculo púbico, se pregunta mucho en las pruebas de anatomía. Bien, ahora, si alguien se pregunta qué es esto, como esto es una visión interna, ¿ya? Si ven esta imagen que está acá atrás, estamos viendo este hueso coxal, están viendo esta parte. Entonces, acá va a estar articulando el hueso coxal del lado derecho con el del lado izquierdo a través de la sínfisis púbica. Por lo tanto, esa sínfisis púbica va a ir y va a coincidir con esta parte del pubis. Por lo tanto, esta es la superficie o carilla articular para la sínfisis púbica. Bien, y el isquion, que dijimos que es mucho más voluminoso, prominente y redondeado, va a tener ya un cuerpo principalmente y una gran tuberosidad, que acá está con algunos relieves, si se dan cuenta. Y esta tuberosidad es bien grande porque tiene gran cantidad de tejido óseo esponjoso en su interior. Por ende, ustedes cuando se sientan o se caen de poto, ¿cierto? Esta tuberosidad ya va a estar adaptada para eso. De hecho, cuando ustedes se sientan, están apoyando este punto óseo del hueso coxal en el asiento de la silla. Y si ustedes se deslizan en una silla que es más dura hacia adelante y hacia atrás, pueden palpar ya esta tuberosidad isquiática o pueden sentir esta tuberosidad isquiática que se está desplazando sobre el asiento. Tuberosidad isquiática, lugar importante para inserción de los músculos isquiotibiales del miembro inferior y también lugar importante para la inserción de un ligamento sacro-tuberoso que lo vamos a ver más adelante. Y otro hito importante óseo de lo que es el isquion es esta espina que está en color azul, es decir, es del isquion y se va a llamar espina isquiática. Acá no existe la espina isquiática, ni anterior, ni posterior, ni superior, ni inferior, porque solamente el isquion tiene una espina isquiática. Importante porque acá se inserta el ligamento sacroespinoso y también el músculo coxigio, que es parte de lo que es el piso pélvico. Y por esta visión vamos a tener el acetábulo. Fíjense que el acetábulo va a estar formado por un tercio de cada uno de los huesos, un tercio que corresponde al ilion, un tercio que corresponde al isquion y un tercio que corresponde al pubis. Bien, en algún momento en el feto tenemos un cartílago trirradiado, que cuando esto no termina de cerrarse adecuadamente, de consolidarse o de osificarse, puede generar lo que conocemos como displasia de cadera. Bien, como displasia de cadera, y por eso se debe buscar llevar la posición de esta coxofemoral a una posición de Faber, es decir, flexión, abducción y rotación externa mediante las correas de Pavlik. Bien, y para algunas personas también utilizan los dobles pañales para llevar a esa posición para que la cabeza del fémur ya forme adecuadamente este acetábulo. Debajo, fíjense que el acetábulo vamos a encontrar un agujero o foramen obturador. Bien, que va a estar cerrado por una membrana obturatriz y por acá van a pasar algunos nervios y vasos obturadores. Acá es lo mismo, bien, espina isquiática y tuberosidad isquiática con el cuerpo del isquion. Obviamente la tuberosidad isquiática se ve mucho mejor en esta visión. Un ligamento importante que se genera producto de la inserción de los músculos anterolaterales del abdomen es el ligamento inguinal, con una alta importancia clínica. Este ligamento inguinal, cuando los músculos oblicuo externo que se insertan en el labio lateral de la cresta ilíaca, cuando el oblicuo interno que se inserta en el intersticio de la cresta ilíaca, es decir, en la parte del medio, y cuando el músculo transverso del abdomen que se inserta en el labio medial de esta cresta ilíaca, son los tres músculos anterolaterales,
van a formar una dependencia ligamentosa y ese ligamento se llama ligamento inguinal, que específicamente nace o va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta lo que es la o el tubérculo púbico. Este es el ligamento inguinal en el fondo del lado derecho y acá estaría el del lado izquierdo. Importante el ligamento inguinal porque nos va a separar lo que es la cavidad abdominopélvica de lo que es miembro inferior y también porque el ligamento inguinal forma el piso de lo que es el conducto inguinal. Conducto inguinal importantísimo, ya porque en el hombre como contenido tiene al cordón espermático, ya que va desde el abdomen al testículo, donde vamos a encontrar el conducto deferente, arterias testiculares y también ramas genitofemorales. Mientras que en la mujer este conducto inguinal va a estar como contenido el ligamento redondo del útero. Sumamente importante, anótenlo porque siempre se pregunta también. Bien, entonces el ligamento inguinal forma ya lo que es el piso, del conducto inguinal, cuyos contenidos en el sexo masculino con el femenino van variando, pero también forma el límite entre esta cavidad abdominopélvica con miembro inferior. Por acá abajo, entre lo que es el hueso dorsal y el ligamento inguinal, van a pasar músculos, estructuras neurovasculares también y también ganglios linfáticos, ya desde lo que es esta zona central del cuerpo hasta lo que es el miembro inferior. Algo que se me olvida de este video es que hablábamos de que la presión intraabdominal positiva también es beneficiosa para estabilizar la columna lumbar. Se me olvidó decirles que hoy día hay estudios, y en verdad no es solamente hoy día, sino que hace tiempo se conoce que estudios de electromiografía señalan que cuando uno va a realizar una función específica o un deporte en específico, va a hacer un saque de tenis o va a chutear una pelota, ¿cierto? O va a hacer va a jugar golf y va a pegar, ¿cierto? Antes de que se activen los músculos de miembro inferior o miembro superior, que es lo que uno debiese pensar, por ejemplo, en el saque del tenis, que se activen los músculos del miembro superior primero que todo. No es así. Electromiográficamente se activan primero los músculos del core abdominal. Es decir, ¿ya? Los electrodos sensan una activación antes que los músculos del miembro superior o inferior de lo que es el transverso del abdomen. Bien, de lo que es el músculo diafragma y de lo que es el piso pélvico. Por ende, se activan primero los músculos del core. ¿Para qué? Para que estabilicemos la región lumbopélvica, es decir, el esqueleto axial, para que el movimiento de los miembros inferiores y superiores sea más adecuado, más sano y no genere ningún tipo de trastorno musculoesquelético. Bien, sumamente importante. Y también otra cosa que hablábamos era que está basado esto en el principio de estratimetría, es decir, vamos capa por capa. Y la capa más externa que tenemos acá, bien, es la piel. Sacamos la piel, su epidermis, su dermis y nos encontramos con su tela subcutánea, ya tejido adiposo. Y luego vamos a encontrar ya en la zona anterolateral los tres músculos que forman el grupo anterolateral de abdomen. Desde afuera hacia adentro tenemos el oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Si lo vemos por anterior tenemos el músculo recto del abdomen, que ahí están sus dos columnas, una columna derecha y una columna izquierda. Bien, fíjense que cada músculo de la región anterolateral tiene su propia aponeurosis. Bien, tiene su propia aponeurosis. ¿Y qué es lo que pasa? En esta imagen vemos que la aponeurosis del oblicuo externo ya va a pasar por anterior al recto del abdomen, se va a entrecruzar con el otro lado y luego pasa por delante nuevamente al recto del abdomen y llega al mismo oblicuo externo. El oblicuo interno tiene su aponeurosis que se va a dividir en dos hojas, una anterior que pasa por adelante del recto del abdomen y una hoja posterior que pasa por posterior al recto del abdomen. Y finalmente el transverso del abdomen cuya aponeurosis siempre está pasando por posterior.